capítulo 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Amén. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pueden sentarse, hermanos. La palabra que ahora voy a compartirles le he puesto como tema: no escondas tu luz. Amén. Y mi propósito esta tarde es que podamos tomarnos muy en serio el hecho de que pues hemos sido puestos en la tierra justamente para hacer luz al mundo. No podemos por tanto escondernos, sino que tenemos que brillar con la luz de Jesús. Ese es el propósito de esta tarde, y vamos a la luz de la palabra siempre desarrollar unos puntos que nos van a dar como la pauta si realmente usted y yo estamos siendo luz o estamos un poco apagados. Eso cada quien se va a autoevaluar, pero lo importante es que tomemos la palabra que Dios nos va a mandar esta hora. Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que los cristianos somos luz a las naciones. Bueno, hay más frases. Por ejemplo, dicen: los cristianos somos luminares en el mundo, o los cristianos somos luz en medio de la oscuridad, somos hijos de luz, y así hay muchos calificativos que ya los escuchamos un poco hasta trillados, un poco repetitivos, y realmente no caemos en cuenta de lo que eso realmente significa. Porque todos sabemos cuántos son hijos de luz aquí. Amén. Todos somos hijos de luz. Desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, la luz del Evangelio entró a nuestra vida. Fuimos alumbrados. Entonces ya pasamos de las tinieblas al reino de Jesucristo. Todos somos luz. Pero el tema es: ¿cuántos realmente estamos demostrando esa luz al mundo? ¿Cuántos realmente estamos mostrándole al mundo que nosotros somos nuevas criaturas? ¿Cuántos estamos viviendo una vida conforme al corazón de Dios, impactando la vida de otros o de las personas que están a nuestro alrededor? Y eso es lo que quiero desarrollar esta tarde, y yo sé que será de mucha bendición y que usted lo tome en su corazón. En primer lugar, como vamos a hablar acerca de la luz, cuando en la palabra de Dios, cuando en las Sagradas Escrituras mencionamos la luz, es sinónimo de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, es la fuente de luz inagotable que llena nuestro corazón y nos llena a nosotros para que nosotros podamos también transmitir a otros. Él mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es, por tanto, la fuente inagotable de nuestra luz. Amén. Y cuando Él nos llamó, hermanos, bueno, somos un linaje escogido, dice su palabra, somos un real sacerdocio, hemos sido separados para servir al Señor, y por tanto hemos sido llamados, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor desea esta tarde que podamos tomarnos muy en serio esto de ser luz. No ser simples espectadores o solo tener el nombre nada más, sino demostrarlo con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Amén. Entonces vamos a ver, a la luz de lo que Jesús nos enseñó, qué significa realmente ser luz. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos mediante parábolas, y en esta ocasión, en este capítulo que estamos leyendo, Él enseñó a través de unas bienaventuranzas. ¿Han escuchado las bienaventuranzas? Yo creo que hasta se las pueden de memoria.
Bueno, ya no me las puedo de memoria, pero sí las hemos escuchado, las hemos estudiado quizás más de alguna vez, pero cuando yo empecé a leer el capítulo, bueno, retomé el pasaje que Dios puso en mi corazón, revisé de dónde viene el por qué le decía a sus discípulos que tenían que ser luz. Entonces él comienza explicándoles a ellos en este sermón muy famoso, que es el sermón más largo que está escrito en la Escritura, el Sermón del Monte, y comienza desarrollando y explicando las bienaventuranzas. Y la primera de ellas, bueno, al final yo concluí que cada una de estas bienaventuranzas realmente lo que nos describen son las cualidades de un verdadero servidor de Jesucristo. Y si las vamos viendo una a una, nos daremos cuenta al final de que muchas de ellas quizás no las estamos cumpliendo. Y es por eso que les digo, ustedes pueden autoanalizarse después. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Si retrocedemos un poquito en el mismo capítulo 5, al principio del 3 en adelante, están cada una de ellas enumeradas. Entonces en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual no es más que reconocer la necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Reconocer que por nosotros mismos es imposible obtener la salvación, que necesitamos la redención y para ello necesitamos presentarnos ante Dios con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón que suplique la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, cuando dice pobres en espíritu, realmente no crean que se refiere a creerse miserable o a sentirse menos que nada o tener una autoestima por el suelo. Representa esa necesidad. De hecho, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesús, es porque reconocemos que nos hace falta algo. Es porque el que viene a los pies de Cristo reconoce que tiene una profunda necesidad de cualquier cosa, de sanidad, de salvación, de reconciliación, de salud. Entonces hay una necesidad de muchas cosas, pero la principal, la necesidad de ser salvo. Y ser pobres en espíritu lo deberíamos de ser constantes en ello, porque muchas personas que ya tienen años de estar en las iglesias o que tienen mucho conocimiento de la palabra, quizás son doctores en teología y todo eso, ya les cuesta el sentirse pobres en espíritu, porque es como que ya tuvieran un escalón ganado arriba de los demás y es como que tuvieran una conexión más directa que el resto. Y no se trata de eso. El Señor dice que no menosprecia un corazón contrito y humillado. Y nosotros debemos mostrar siempre una necesidad al Señor de su presencia. Amén. Entonces por eso dice que quien es pobre de espíritu es bienaventurado, es 3 veces feliz. Y por ello es que de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos fue entregada una nueva ciudadanía, la ciudadanía celestial. Por ello es que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos esa luz, nos convertimos en hijos de Dios, hijos de este reino. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, en el versículo siguiente. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Verdad? Y estos son los que se arrepienten de corazón, de una forma genuina. ¿De qué? Se arrepienten de sus pecados, se arrepienten de haberle fallado a Dios. ¿Usted ya se ha presentado delante de Dios con un corazón así, verdaderamente arrepentido? ¿Ha llegado usted delante del Señor que no sabe ni qué decirle de la vergüenza que siente por haberle fallado? Muchos nos hemos acercado al Señor así. Y Dios desea, y por eso dice, bienaventurado aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios desea que nos presentemos con esa actitud, con ese corazón genuinamente arrepentido,
porque eso también estamos de otra manera diciéndole a Dios, reconozco que te necesito, reconozco que te he fallado, que es como el paso, ¿verdad? En primer lugar, cuando alguien le dice, ¿quieres recibir a Jesús? Sí, entonces debes reconocer que le has fallado al Señor, debes reconocer que has pecado y que ese pecado te separa de Dios. Y todos los días, porque no estamos exentos, hermanos, todos los días mientras estemos en esta naturaleza vamos a fallarle al Señor, de una u otra forma. Entonces quiere decir que cada día debemos arrepentirnos, debemos presentarnos delante del Señor y decirle, Dios, te fallé este día, perdóname. Pero que sea un arrepentimiento genuino, porque entonces dice la palabra que seremos bienaventurados si así lo hacemos. Amén. La tercera bienaventuranza está en el versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, amén, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son las personas que son mansas? Yo encontraba acá una definición y dice que son aquellos que no reaccionan impulsivamente ante las situaciones, sino que esperan con paciencia recibir la dirección del Señor para hacer la voluntad de Él. Y yo estaba de acuerdo con esto, porque la mansedumbre realmente es una cualidad que no todos tenemos. ¿Cuántos son aquí explosivos o que o reaccionamos un poco rápido o respondemos rápido? No nos quedamos callados a veces cuando alguien nos hace algo, o usted de los que se queda calladito y no reacciona. ¿Verdad que la mayoría reaccionamos? Tenemos que hacer una forma de ser explosivos quizás o reactivos, pero no permitimos que la mansedumbre nos domine. Y la palabra dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquel que no se descontrola, aquel que reconoce que el control total lo tiene el Señor y que puede creer firmemente en las promesas que están escritas en este libro y que se van a cumplir en su momento, no en el momento de uno, porque uno quisiera reaccionar y hacer las cosas ya, ¿verdad? Pero la mansedumbre nos dice, esperen. La mansedumbre nos dice, sean pacientes. La mansedumbre nos dice, tomen la mejor decisión guiados por el Espíritu Santo. Y Jesús mismo nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De dónde entonces tendríamos que aprender de nuestro Maestro Jesús? ¿Verdad? Ser mansos. Si a nosotros nos cuesta, bueno, a mí me cuesta, hay que clamar al Señor para que nos dé ese espíritu de mansedumbre. Amén. Y la verdad es que el Señor desea que cada uno de nosotros mostremos estas cualidades. Ya decíamos, tener esa pobreza espiritual, reconocer que necesitamos del Señor, tener un corazón genuinamente arrepentido y tener un espíritu de mansedumbre. Pero las bienaventuranzas no terminan ahí, continúa en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia. Esto representa, hermanos, tener esa necesidad igual, ese anhelo más bien, de hacer lo justo, de hacer lo correcto, de actuar conforme a lo que es de buen parecer o de buen tino. ¿Cómo? Si vemos a una persona vulnerable o vemos a una persona necesitada, nosotros debemos proteger a estas personas. Nosotros debemos velar por aquellos que son indefensos. Eso es actuar con justicia. Pero debemos reconocer que la justicia perfecta no la impartimos nosotros. La justicia perfecta viene de Dios, amén. Y debemos reconocer al final que si nosotros nos hubiese pagado conforme a nuestras justicias, ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Esa es su misericordia, que es lo que sigue más adelante. Y saber entonces que aún en medio de este mundo, que todo pareciera injusto, el que tiene hambre y sed de justicia, reconoce y tiene la esperanza de que Dios en un momento, ya sea más temprano que tarde, Él actuará con justicia, la justicia divina. Y nosotros lo que nos toca es esperar en esa justicia que Dios impartirá a los suyos. Amén. Entonces Él quiere
que como parte del carácter que nos debe de a nosotros seguir o individualizar es tener hambre y sed de justicia, es practicar la justicia. En el siguiente versículo habla la quinta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? No es más que el amor inmerecido para otra persona, lo que Dios al final mostró para cada uno de nosotros. Si no hubiese sido por su misericordia, igual no estaríamos aquí. Nosotros no merecíamos su gracia, no merecíamos su perdón, ni su favor. Pero Él, en su infinito amor incomprensible, y que dice que es más allá de los cielos, Él tuvo compasión, tuvo misericordia. Entonces, si nosotros realmente somos personas perdonadas, si somos personas que hemos recibido el amor y el perdón de Dios, lo menos que podemos demostrar al mundo es también compasión, es mostrar misericordia. Y por eso Dios dice, bienaventurados aquellos misericordiosos, porque también ellos recibirán misericordia. Así como dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si recibimos misericordia, demos misericordia. Y es tan difícil también practicar la misericordia. Esto debe practicarse, hermanos, porque no nos nace naturalmente ser así. Porque si en nuestras manos está, recordemos que la misericordia es amor inmerecido, es decir, nosotros juzgamos y vemos el actuar de una persona y nosotros decimos, esta persona no se lo merece. O si un compañero de trabajo asciende antes que nosotros, decimos, no lo merece. Empezamos a juzgar y decir, ¿y por qué él? O si le pasa algo malo, decimos, está bueno que le haya pasado, se lo merecía. Nosotros somos así, pero el Señor no es así. El hecho de pensar bien de otra persona es la benignidad. Eso implica tener misericordia, que aunque no lo merezca, nosotros igual debemos ayudar a la persona, debemos tener compasión de ella. ¿Verdad? A veces le hacen a uno le hacen un mal, o a cada uno una persona le miente o le falla. Entonces la palabra nos insta a ser misericordiosos con esta persona. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, igual nosotros le vamos a fallar a las personas. Y si nosotros somos de esa manera compasivos, también en reciprocidad recibiremos misericordia. Así que si hay algo que caracteriza a un verdadero servidor de Jesucristo es la misericordia. Si usted ve a una persona que es dura de corazón, está muy lejos de ser un servidor de Dios. Pero si usted ve que esa persona, dicen, es que esta persona es bien compasiva, le hacen una y le hacen otra y él siempre lo perdona, porque tiene misericordia. Amén. Me he detenido en esto porque creo que son de las cualidades que quizás más complicadas de poner en práctica. Y es donde debemos cada uno de nosotros interiorizarlas y tratar de vivirlo para agradar a nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, y en el versículo 8, la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa, hermanos, tener un limpio corazón? Un corazón limpio. Significa tener un corazón que se inclina a hacer lo que agrada al Señor siempre. Amén. Es tener un corazón que no quiere contaminarse, que no lo permitimos que se contamine con las cosas de este mundo, ni con ningún pecado. Es buscar la santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y este versículo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso es una cualidad también muy importante, el tener un corazón limpio, es decir, vivir una vida de santidad. Y de eso hay mucho que hablar, hermanos. Pero lo importante es reconocer que igual somos imperfectos, pero que Dios está haciendo en nosotros un proceso de santificación. ¿Para qué? Para que seamos apartados del mal.
Pero eso significa que cada uno de nosotros tenemos que tomar la firme decisión de querer apartarnos. Porque como decía al principio, no nos nace naturalmente el ser buenos. Somos malos, dice la palabra que no hay un justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, por naturaleza, nosotros somos malos y tendemos a hacer lo malo. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos conduce, es el que nos alinea, es el que nos dice: tienes que ir por acá, no tienes que ir por ese lado, tienes que tomar esta decisión, no la que tú estás diciendo. Pero ese es el deseo de cada uno, de querer ser guiado por el Espíritu Santo. Así que nuestro anhelo debería ser: Señor, dame un limpio corazón. Como decía el salmista David en su salmo, en el salmo de arrepentimiento, él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese sea nuestro anhelo también, porque sin duda le fallamos a Dios todos los días le fallamos. Pero nuestro anhelo debe ser: Señor, dame un corazón limpio. Yo quiero ser una de estas personas que tú describes aquí en la Biblia, porque yo quiero ser luz a las naciones. Amén. En el versículo siguiente es la séptima bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y las personas que buscan la paz, que procuran la paz, no se trata de ser un activista como los que están hoy en día, de que promueven la paz mundial y esas cosas. Aquí está hablando de ser aquellos portadores del evangelio de la paz, aquellos que procuran no callar, sino hablarles a todos los que pueda acerca de las buenas noticias de Jesús, acerca del evangelio de Jesús, el evangelio de la paz. Y dice la palabra que los que son así, los que son pacificadores, son también bienaventurados. Amén. Son todos aquellos que han entendido que tienen una misión, y esa misión es reconciliar a los hombres con Dios. El Espíritu Santo es quien hace toda la obra de santificación, de reconciliación de Dios con el hombre, con Dios, del hombre con Dios. Pero nosotros estamos llamados a cumplir esa misión, a predicarle a otras personas. Si usted, este año ha sido muy difícil, ha sido muy atípico, pero en años, digamos, normales, cuando se ha tenido todos los servicios, digamos, los ministerios activos, siempre esta iglesia se ha caracterizado por tener un ministerio de evangelismo, pero son bien pocos los que siempre se han agregado. Y ya no digamos este año, que la misma situación ha obligado a que estemos confinados en las casas, a que mantengamos un distanciamiento. Eso ha hecho aún más de que ya ni le prediquemos a la gente. Entonces, tenemos que usar otros recursos que Dios mismo ha permitido que hayan. Por ejemplo, las redes sociales son un buen recurso para poder expresarle y decirle al mundo que necesitan de Dios aún en medio de tanta turbulencia. Hay esperanza. Entonces, si tenemos esa facilidad, porque yo creo que casi todos, quizás sin excepción, tal vez hay algunas excepciones, tendrán una cuenta en las redes sociales, de cualquier tipo que sea. ¿Por qué no aprovechamos esa oportunidad de poder transmitir este mensaje del evangelio de la paz? ¿Verdad? Es una oportunidad que podemos hacer. No se necesita que usted vaya o se ponga ahí en una esquina a gritar a los cuatro vientos. Lo puede hacer, porque también eso es muy bueno. Si usted, digamos, no se avergüenza del evangelio y usted puede y tiene ese deseo de predicar la palabra, usted se puede poner en una esquina y predicar la palabra también. Y es que ser pacificador, como les digo, no es ser un activista nada más, es procurar llevar este evangelio de la paz a donde quiera que usted ande, donde usted trabaje, donde usted circula, donde usted vive. Es tratar de hacerlo, mis hermanos. Y entonces será bienaventurado. Amén. Y la última bienaventuranza, que está en el versículo 10 y 11, dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esta quizás es la más difícil de todas, ¿verdad? Porque el hecho de estar dispuestos a todo por la causa de Jesús, no somos todos, ¿verdad? No todos estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida misma, con tal de ganar al final un alma para Jesús. No todos también estamos dispuestos a entregar todo lo que somos en lugar de nuestras propias ambiciones o nuestras propias metas personales, porque el hecho de anteponer el deseo de Dios, la misión que Dios nos encomendó a nuestras metas personales, significa también que estamos dispuestos a sufrir incluso persecución. Quizás nosotros, bueno, en nuestro país, gracias a Dios, no hemos llegado a estos niveles de persecución, pero leía hace poco que, por ejemplo, en China la persecución ha arreciado un poco más, y ahorita sí se ha puesto un poco más difícil el hecho de si te ven con una Biblia o si ven que algún grupito está reunido, llegan y se acercan para saber de qué están hablando. Si escuchan que están hablando del Evangelio, esas personas son inmediatamente encarceladas y pueden llegar a condenarles a muerte. Ahorita es algo muy difícil estar ahí y tratar de decir y declarar yo soy cristiano, porque eso implica estar a un paso de la muerte, literalmente. Y esto es ahorita, hermanos. Aquí todavía tenemos la libertad de gritar a los cuatro vientos, soy cristiano evangélico, y nadie me va, a lo sumo me van a tirar piedras y van a decir loco, pero no más, ¿verdad? No me van a llevar a la cárcel por eso, ni me van a matar. Pero si nosotros tenemos esa facilidad, bueno, el Señor dice, bienaventurados somos, si somos así, si al final estamos dispuestos a todo por la causa de Jesús. No renunciar a nuestra fe por nada de este mundo. Así que solamente el Señor puede poner estas cualidades en nosotros, que no son nada fáciles de cumplir. Y cuando yo leía esta palabra, entonces es como que entendía que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, al final, haciendo una recapitulación de cada una de estas bienaventuranzas, que son 8, Jesucristo le dijo a cada uno de ellos, miren, en pocas palabras les digo que si ustedes son humildes, que si ustedes tienen un arrepentimiento, son arrepentidos genuinos, si ustedes tienen espíritu de mansedumbre, si ustedes tienen hambre y sed de justicia y hambre y sed por la palabra de Dios, si ustedes practican la misericordia, si ustedes tienen un limpio corazón, si viven en santidad para agradarme, si ustedes practican la paz y llevan la paz del Evangelio, si ustedes todavía aún con todo esto están dispuestos a sufrir persecución y vituperios por mi causa, entonces ustedes están llamados a hacer luz a las naciones. Y se los estaba diciendo a sus discípulos. Inmediatamente terminó él de relatar y de enseñar las bienaventuranzas. En los versículos siguientes, del 13 en adelante, les dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No se los dijo así por así. Primero les explicó qué significaba ser luz. Primero les dijo lo que implicaba ser luz en este mundo. Y luego les dice, están llamados a hacerlo. Si están dispuestos a hacer todo lo que les dije anteriormente, ustedes han sido puestos para alumbrar la vida de los demás. Y en el versículo 14 con el que iniciamos, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otra versión dice, una ciudad en la cima de una montaña no se puede esconder. Es como si la vemos así en lo alto y es por demás, está visible para todo mundo, no es una ciudad que se pueda esconder. Y eso Jesucristo lo recalcó porque le estaba queriendo enseñar a sus discípulos que el Evangelio no era algo que se podía callar,
No era algo que era para tenerlo escondido en un edificio. Era algo que se tenía que gritar a los cuatro vientos para que todos tuviesen la oportunidad de ser salvos. Y también implicaba esto, mis amados, el hecho de estar como exhibido, esa es la palabra, les estaba retando a cada uno de ellos diciéndoles: ustedes tienen que dar testimonio de las buenas nuevas, ustedes tienen que ser luz a través de su mismo testimonio de vida, ¿verdad? Porque ¿cuántos hermanos de los que estamos aquí tenemos un testimonio de conversión? Yo creo que muchos, ¿verdad? Hay muchos que han nacido en hogares cristianos y quizás no sea quizás el gran testimonio, pero igual han pasado por situaciones que les han permitido tener un testimonio. ¿O hay alguno acá que nunca ha recibido un favor del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Si todos hemos recibido, aunque sea un favor del Señor, podemos platicar de ese favor a los demás. Por ejemplo, si usted, Dios lo sacó de la borrachera, usted tiene y puede compartirle a alguien que está en esa borrachera también, en ese vicio tan terrible, porque usted lo entiende, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, viene del mundo de las drogas, usted puede fácilmente explicarle y poder animar a otra persona que está en ese mundo. Entonces, a veces solo con su testimonio puede ayudar a otro que esté pasando por la misma situación. O si usted tuvo una enfermedad difícil y el Señor lo sacó en victoria, usted también puede ir y dar ánimo a alguien que está padeciendo una enfermedad y que pareciera que ya no tiene esperanza. Dios siempre usará los favores y todo lo que nos ha hecho a cada uno para que usted vaya y lo comparta. De hecho, cuando sanaba a las personas, Él les decía, no vayan y lo divulguen, ¿verdad? Porque era el propósito que en ese momento no se hiciera. Pero realmente Dios desea que cuando usted recibe un favor del Señor, y sobre todo porque ha recibido el don más precioso que es la salvación, usted pueda y lo comparta con otras personas. Ahorita, mis amados, que estamos en una situación bien difícil por esto que está ocurriendo en el mundo, muchas personas todos los días mueren, todos los días, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido personas cercanas que han fallecido, pero todos los días hay personas muriendo por esta causa y por muchas más, ¿verdad? Por muchas causas. Pero ¿cuántas de estas personas están yendo, ¿verdad? Se están muriendo sin el conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo en estos momentos? Y la pregunta es, nosotros hemos sido llamados a hacer luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo por las personas que están partiendo ya? ¿O qué estamos haciendo por prevenir y tratar de advertir a los demás que Cristo viene pronto? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos comportándonos para que esto pudiera cambiar la realidad de otra persona? Con una persona que usted logre cambiarle su realidad, ya hizo mucho, ya es bienaventurado por lo que hace. Y entonces, ¿cuántos años? Si usted se examina y dice, yo le pregunto, ¿cuántos años tiene de conocer a Jesús? Desde que usted aceptó a Jesús hasta la fecha, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ahora pregúntese, ¿cuántas personas han conocido a Jesús por mi testimonio? ¿Cuántas personas han sido rescatadas del infierno porque yo fui y le prediqué? Y si la respuesta es ninguna, entonces hay algo que corregir, hermanos, porque no estamos cumpliendo el llamado que Jesús nos hizo de ser luz. Y la verdad es que si queremos ser verdaderos servidores de Cristo, necesitamos tener ese espíritu de predicar, de compartir, de testificar, pero no solo con palabras, sino con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, mostrando, como ya decíamos, todas estas cualidades: mansedumbre, humildad, ¿verdad? No siendo altaneros ni soberbios, no siendo al final teniendo poca fe, sino mostrando fe. Cuando la necesidad está ahí de una oración por enfermedad, ir y orar por ese enfermo, mostrar esos frutos del Espíritu. Entonces, ¿por qué debemos ser luz? Yo punteaba 3 razones por las cuales ser luz a través de estos versículos. En primer lugar, y como dice el versículo 15,
Dice, no, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos ser luz? Para testimonio al mundo. El mismo Dios nos dice que la luz no se pone para cubrirla con una caja. Un almud es como un depósito que antes servía para algunas medidas y como una caja de madera, y él hace el ejemplo, no es para ponerla debajo de esa caja, es para ponerla en alto, ¿verdad? Para que alumbre lo más que pueda. Recuerdo que en los años de la guerra, de la ofensiva, había mucho corte de energía y era bien seguido que casi nunca teníamos energía eléctrica. Entonces usábamos mucho las candelas, no sé, otros tenían sus candiles, pero en mi casa usábamos las candelas. Y recuerdo que, bueno, mi madre ponía una para que no se nos acabaran todas las cajitas, entonces ponía una lo más alto posible para que alumbrara lo más distancia posible. Y esa es la idea al final, de que entre más proyectemos esa luz, más alcanzaremos a otras personas o a las personas que estén a nuestro alrededor. A veces, como les digo, no es necesario hablar, sino simplemente nos ven y nuestro testimonio arrastra, nuestro testimonio dice mucho. Dicen, miren cómo se comporta, es diferente. La verdad es que es muy diferente esa persona. Y cuando dicen, este debe ser cristiano, ¿verdad? O no ha llegado a usted y alguien le ha dicho, ¿verdad que vos sos cristiano? Nunca le han dicho al final. Ajá, entonces se siente uno bien y dicen, entonces algo estoy haciendo bien, porque por lo menos me ven talle de cristiano, ¿verdad? Pero qué triste, fíjate que aquel, ese es cristiano, no te lo puedo creer. O sea, al final lo que nosotros proyectamos a los demás, que ven en nosotros, con eso, hermano, con que usted mantenga un buen testimonio, está siendo bienaventurado en lo que hace, porque está permitiendo que otros conozcan a Jesús por su testimonio. Entonces, con eso hacemos el segundo punto de por qué debemos ser luz, y es justamente para glorificar a Dios. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso es la luz que el Señor nos ha dado, para que nuestras buenas obras, como dice la palabra, glorifiquen a nuestro Dios. Para eso es, para que la gloria sea para el eterno. Dice la palabra en Efesios 2:10, tal vez me pueden acompañar a leerlo, si no yo se los leo. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, dice, creados para buenas obras. Nosotros hemos sido creados para hacer cosas que glorifiquen a nuestro Dios. Para eso fuimos escogidos, hermanos, no para estar ahí solo sentados, sino para poder mostrar e impactar la vida de otras personas. Amén. Y por último, ¿por qué debemos ser luz? Porque tenemos que denunciar el pecado también. Dice la palabra del Señor en Efesios, ahí mismo, capítulo 5, versículos 8 y 11. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. Y en el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué nos toca hacer entonces como hijos de luz? Reprender las obras de las tinieblas. Y es en la misma forma como nuestro mismo Jesucristo nos enseñó de cómo actuar en algunas ocasiones, denunciar el pecado. Claro, no lo vamos a hacer de una forma de como acusar a alguien, sino hacerlo con mansedumbre, como nos dice la palabra en 2 de Timoteo 2:25. Vamos a ver si lo encuentro. Dice la palabra 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
Si usted va a denunciar el pecado, no lo va a hacer como acusando y haciendo sentir mal a la persona, sino lo va a hacer con mansedumbre, con sabiduría, con la sabiduría que el Señor nos ha dado, hermanos. Lo importante es que nosotros también hagamos algo para que esta persona corrija su camino y no siga, porque si sigue en ese camino y nosotros vemos y no le decimos nada, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Verdad? Al mero precipicio, ¿verdad? Al infierno. Pero si nosotros actuamos y tratamos de corregirle, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, hagamos todo lo que sea necesario, porque esa persona que está perdida y que ha perdido el rumbo, vuelva otra vez al camino del Señor. Amén. Entonces dice, así como también Jesucristo, ¿se recuerdan cuando confrontó o se encontró con la mujer samaritana? La mujer samaritana le ofreció agua y todo y platicaron, pero él no le dijo de una manera acusando, la mujer pecadora, 5 maridos has tenido y el que tenés tampoco es tu marido. No se lo dijo así, se lo dijo con mansedumbre y le dijo, yo te daré agua viva. 5 maridos has tenido, eso sí, y el que tenés no es tu marido, está mal, pero podés cambiar. Y esa persona cambió y dice que ella salió y corrió a decirle a su familia, hay un hombre que me ha dicho lo que he hecho, es profeta, ¿verdad? Entonces Dios con la sabiduría le dijo lo que ella, le dijo su pecado, la confrontó, pero ella también recibió ese llamado de Jesús. Y el profeta Juan el Bautista de igual manera dice la palabra, y la palabra lo describe como una antorcha, dice, encendida, que predicaba y denunciaba el pecado tal cual era. De hecho, eso le acarreó igual que hasta lo mataran, pues, porque según la ocasión, ¿no? Al propio Herodes no tenía pelos en la lengua para decirle, no te es lícito tener la mujer que tienes, es la de tu hermano. Pero eso lo atornillaba, Herodes ya no soportaba más. Pero estamos llamados a denunciar el pecado. Pero si en su familia, hermanos, usted está permitiendo que el pecado esté ahí y no dice nada, ¿verdad? Entonces no está haciendo luz ni en su familia. Si usted ve que algo está saliendo mal o está tolerando algunos actos que a Dios no le agradan, entonces no está cumpliendo su llamado de ser luz. Seamos luz en nuestra propia familia primero, luego seamos luz a donde trabajamos, a donde nos movemos, seamos luz donde quiera que estemos, hermanos, para que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Y solamente para concluir, quisiera decirles cómo podemos mantener entonces nuestra luz encendida. ¿De dónde viene nuestra fuente inagotable? De nuestro Señor Jesucristo. Al igual que una lámpara, cualquiera que sea su origen de energía, pueden ser baterías, sea energía eléctrica, sea combustible, sea energía solar, lo que sea, hay una fuente. Y mientras esté conectada a esa fuente, la lámpara estará encendida. Entonces quiere decir que nuestras lámparas, para que estén encendidas, tenemos que estar conectados a la fuente de energía. Entonces significa que tenemos que permanecer buscando la presencia de Dios. Tenemos que permanecer alabando su nombre, leyendo y estudiando su palabra, manteniéndonos en comunión con los hermanos, reuniéndonos, ¿verdad? Eso nos permitirá estar conectados, estar encendidos. Pero si no, estaremos apagados o vamos a llegar a un momento en que se nos terminó la batería. La otra razón, digamos, o cómo podemos mantener nuestra luz encendida es negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Recordando el llamado que hemos recibido y reconociendo que el camino que el Señor nos presentó y nos abrió es un camino glorioso de salvación. Y si nuestro deseo al final es seguirle a Él, deberíamos también ser capaces de negarnos a nuestros deseos, de no hacer nuestra voluntad sino la del Padre, amén, y tomar nuestra cruz cada día. Ojalá pudiéramos nosotros declarar las mismas palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y en último momento, hermanos, al final, para que usted pueda mantener su luz encendida,
ame a su hermano, ame a su prójimo, ámelo como a usted mismo, cumpla el gran mandamiento del Señor. En 1 de Juan 2, del 9 al 11, y con este versículo terminamos, hermanos, porque el tiempo nos ha avanzado. 1 de Juan 2, 9 al 10, vamos a leer. El 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, para que usted mantenga su luz encendida, ame a su hermano, no lo aborrezca. Y cuando decimos amar al hermano, significa hacer actos que demuestren que le ama. Perdónelo, regálele algo a aquel que le ofende, ¿verdad? Trate de demostrar ese amor hacia su hermano, hacia su prójimo, al que está más próximo a usted. Aquel que no mucho le simpatiza, ámelo, ¿verdad? Y cuando amamos al Señor, entonces estaremos demostrando que tenemos su luz. Si al final hemos sido llamados ¿a qué? A proyectar la imagen de Cristo al mundo. ¿Y Cristo Jesús cumple o no cumple con todas las cualidades que hemos leído? Claro que sí, y mucho más, ¿verdad? Entonces estamos llamados, si Él está en nosotros, estamos llamados a proyectar la imagen de nuestro Señor a los demás. Y la mejor forma de hacerlo es con nuestro testimonio. Así que les animo, mis hermanos, que podamos tomar esta palabra, que la podamos masticar así detenidamente. Lea usted nuevamente allá en su casa este capítulo completo y pidámosle al Señor que nos ayude a ser verdaderos hijos de luz, que seamos verdaderos siervos de Jesucristo, dispuestos a hacer cualquier cosa por su causa y tratar de vivir conforme a su corazón simplemente para agradarle y arrastrar a otros también al Evangelio. Amén. Vamos a llegar hasta acá y vamos a pedirle al Señor, quiero que ore conmigo un momento, para pedir